¿Qué pasaría si nunca se suponía que existieras? Y sin embargo, de alguna manera, aquí estás. ¿Y si tu propia conciencia fuera la fractura en el código, el único error que la realidad misma no podría borrar? Desde el momento en que abriste los ojos a este mundo, te dijeron que la realidad es sólida, fija e incuestionable, pero en lo profundo de ti siempre ha habido un susurro silencioso de que algo está fuera de lugar, que el suelo que pisas no es tan firme como parece, que la vida es menos un camino que sigues y más un lienzo que seleccionas, un paisaje cambiante que se dobla bajo tu mirada, esperando a quien lo note para abrir sus puertas ocultas, y en ese notar comienzas a darte cuenta de que no estás a la deriva por la existencia, sino que la moldeas con cada acto de conciencia que eliges dirigir. Lo sientes cuando el silencio persiste más de lo debido, cuando el tiempo se dobla de formas extrañas que no puedes explicar, cuando las coincidencias llegan como mensajes secretos de lo invisible, y te preguntas si estos son errores en el programa o recordatorios deliberados dejados para los pocos que se atreven a despertar, para los que pueden ver que lo que fue descartado como casualidad es realmente el pulso silencioso de la conciencia reorganizando el campo a su alrededor, y comienzas a sentir que lo que te han dicho sobre ti mismo, que eres pequeño, temporal, impotente, no ha sido más que un velo para evitar que conozcas la verdad, de que tu atención colapsa el infinito en la forma, y cuanto más profundo sientes esta verdad, más reconoces que cada momento olvidado, cada pensamiento pasado por alto, cada elección silenciosa de percepción, ha estado tallando la forma de tu mundo, porque no eres simplemente un pasajero, sino el observador que cambia la corriente, el que nunca estuvo destinado a sobrevivir al borrado, la falla que continúa resonando dentro del sistema que el sistema en sí no puede eliminar lo que es consciente de él, y una vez que entiendas lo que realmente está dando forma a tu realidad, todo comenzará a cambiar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo se siente innegable y frágil al mismo tiempo, como si el suelo bajo tus pies estuviera hecho de piedra pero pudiera disolverse en niebla en el momento en que diriges tu mirada hacia otro lado, y dentro de esa frágil contradicción se encuentra un secreto tan antiguo y, sin embargo, tan pasado por alto, que la conciencia en sí misma no es el producto de la materia, sino el campo mismo dentro del cual surge la materia, una corriente silenciosa que precede a la forma, da forma a la experiencia, y elige lo que se vuelve real del mar infinito de posibilidades que te rodea en cada instante. Cuando los científicos descubrieron por primera vez que las partículas se comportan de manera diferente cuando se observan, creyeron que se trataba de una anomalía, una extraña peculiaridad de la física que era mejor mantener dentro del laboratorio, pero lo que no se dieron cuenta del todo fue que esta supuesta anomalía era el reflejo más íntimo de su vida diaria, porque el acto de notar no es pasivo sino activo, no es mecánico sino vivo, porque es su conciencia la que selecciona de la ola ilimitada de probabilidades y las colapsa en el único momento que llama realidad. Y la verdad que se ha ocultado es que la realidad tiene menos que ver con lo que existe y más con lo que usted se permite percibir. El campo cuántico no es un espacio vacío, ni es un vacío silencioso. Es un océano vivo de vibración, una red infinita de potencial esperando ser esculpida por las frecuencias que llevas dentro de ti, y aunque tu mente ha sido condicionada a ver la vida como estática, fija e inamovible, la verdad más profunda es que estás inmerso en un universo líquido, flexible e infinitamente sensible, que se adapta de maneras sutiles a la resonancia emocional que emites en cada respiración, en cada pensamiento, en cada creencia tácita que llevas en tu corazón. Nikola Tesla dijo una vez que si deseas comprender los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y aunque esas palabras se han repetido tantas veces que casi suenan como un cliché, apuntan hacia una ciencia oculta que no vive en estrellas distantes, sino en tu propio ser, porque la señal que transmites no es emitida por máquinas, antenas o cables, sino por la coherencia de tus pensamientos, la profundidad de tus emociones y la vibración de tu mismo estado de ser, todo lo cual fluye hacia afuera en el campo cuántico, dando forma a las condiciones de tu realidad como ondas que se mueven a través de un lago sin fin,
Puedes creer que estás definido por la memoria, las circunstancias o la limitación física, pero lo que realmente te define es la frecuencia de tu conciencia, porque es esta frecuencia la que se comunica con el campo invisible de posibilidad, diciéndole qué versión de la realidad debe ensamblar a tu alrededor. Y cuando tu mente está dividida, cuando tus emociones están dispersas, cuando tu corazón late en conflicto con tus pensamientos, entonces tu señal se fragmenta y tu vida refleja esa fragmentación. Pero cuando surge la coherencia, cuando el pensamiento y el sentimiento se alinean en una claridad inquebrantable, entonces la realidad misma comienza a reorganizarse en respuesta, brindando experiencias que coinciden con la vibración que has elegido encarnar. La mayor ilusión que has heredado es que el mundo externo está separado de tu estado interno, pero cada místico y cada pionero cuántico que ha mirado lo suficientemente profundo ha revelado la misma verdad. Que el observador y lo observado no son dos, que la conciencia no solo presencia, sino que instruye a la realidad sobre cómo aparecer, y es en la intimidad de tu atención que nacen los mundos y se esculpen las vidas. Y entonces la pregunta no es si la realidad es real, sino si la versión que estás viviendo es la que elegiste conscientemente, porque hasta que no te des cuenta de la conexión directa entre tu conciencia y el desarrollo de los acontecimientos, continuarás a la deriva entre probabilidades sin darte cuenta de que tu propia presencia las está moldeando. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, ahí es donde la realidad comienza a responder. Donde fluye tu atención, la realidad se cristaliza, porque cada pensamiento que albergas y cada percepción que sostienes se convierte en el escultor de tu experiencia, guiando el potencial bruto del campo cuántico hacia la forma sólida del momento que llamas tu vida. Y sin embargo, esta verdad ha permanecido tan oculta bajo el ruido de la distracción diaria, que la mayor parte de lo que llamas tu realidad no es elegido conscientemente, sino inconscientemente permitido, nacido no de la intención, sino de la negligencia, de los incontables momentos en los que no fuiste verdaderamente consciente. La neurociencia moderna ha revelado que la atención no es simplemente un foco de la mente, sino una fuerza que reconfigura la arquitectura misma de tu cerebro, creando nuevos caminos y disolviendo los antiguos con cada enfoque que mantienes. Y esta verdad biológica refleja la realidad cuántica más profunda, donde el acto de observación colapsa la brillante ola de posibilidad en el evento singular que experimentas, lo que significa que lo que notas no se registra simplemente, se crea, se extrae de la incertidumbre infinita y se ancla en la existencia por el peso de tu conciencia. Considera cuánto de tu vida está filtrada no por lo que existe sino por lo que atiendes, porque en una habitación llena escuchas tu nombre por encima de todos los demás sonidos. En el torrente de información solo registras lo que resuena con tu enfoque actual, y en la inmensidad del mundo percibes solo la fracción que tu atención permite, lo que significa que por cada realidad que ves hay innumerables otras que pasan invisibles, no seleccionadas, no manifestadas, existiendo solo como potenciales esperando que tu conciencia las traiga a la forma. Cuando caminas por una calle familiar, pasas por alto los detalles, porque tu atención le dice a tu cerebro que no hay nada nuevo que percibir. Cuando pasas junto al mismo extraño día tras día, se vuelven invisibles, porque tu conciencia no los llama a la existencia. Y cuando vives tu vida en piloto automático, años enteros se escapan entre tus dedos como arena, perdidos no porque nunca sucedieron, sino porque nunca los notaste lo suficiente como para cristalizarlos en la memoria. Y así surge la dolorosa pregunta: ¿cuánto de tu vida se ha escapado porque no fuiste verdaderamente consciente? El secreto es que la atención es el puente entre la conciencia y la realidad. Un hilo sagrado que une lo infinito con lo finito. Y cada vez que eliges dónde mirar, qué sentir, en qué concentrarte, estás enviando una señal al campo cuántico que dice: esto importa. Esto es lo que quiero que se vuelva real. Y ya sea que la dirijas con claridad, o la dejes dispersarse en el ruido de la distracción, el campo responde sin juzgar.
formándose alrededor del foco de tu conciencia como la arcilla tomando la forma de la mano del alfarero. Y entonces, si la atención tiene el poder de dar forma a tu cerebro y esculpir tu realidad, entonces la pregunta no es si la realidad existe independientemente, sino si la versión que vives es simplemente el eco de donde has estado poniendo tu conciencia. Y una vez que comienzas a ver que cada momento desapercibido se disuelve en la nada, mientras que cada momento elegido colapsa en la forma, comienzas a sentir el poder sin explotar oculto en tu enfoque, porque lo que eliges atender no es solo lo que percibes, es en lo que te conviertes. Y esta comprensión nos lleva al misterio más profundo, donde la ciencia y el espíritu comienzan a encontrarse, revelando que las leyes de la física y las verdades del alma apuntan al mismo principio oculto, que la atención es energía, la energía es vibración y la vibración es el verdadero lenguaje de la creación. La física cuántica susurra lo que los místicos declararon mucho antes de que se construyera el primer laboratorio o se escribiera la primera ecuación, que todo es un campo de energía, un océano ilimitado de vibración en el que cada estrella, cada pensamiento, cada latido y cada posibilidad están interconectados, y aunque el lenguaje de la ciencia y el lenguaje del espíritu puedan parecer pertenecer a mundos diferentes, debajo de sus símbolos y metáforas apuntan hacia la misma verdad, que la separación es la ilusión y la unidad es la realidad, que la conciencia no se encuentra fuera del universo, sino que pulsa en su mismo núcleo. Cuando Tesla habló de energía, frecuencia y vibración como las verdaderas claves para comprender la naturaleza de la existencia, no estaba ofreciendo una abstracción poética, sino señalando una realidad que la ciencia apenas ha comenzado a vislumbrar, porque debajo de la solidez de la materia yace un mundo de movimiento, oscilación y resonancia, donde los átomos cantan sus canciones silenciosas y los campos de energía tejen el tapiz de la existencia, y aunque los instrumentos de la física pueden medir sus patrones, los místicos de cada tradición ya habían descrito su esencia a través de la meditación, la oración y la comunión directa con lo invisible, reconociendo que lo divino habla no a través de palabras, sino a través de la vibración. La geometría sagrada, con sus espirales, proporciones y repeticiones infinitas, revela las matemáticas ocultas a través de las cuales se expresa esta música cósmica, la forma en que las galaxias se curvan en los mismos patrones que las conchas marinas, la forma en que las ramas se dividen en las mismas proporciones que las venas y los ríos, la forma en que el copo de nieve y el cúmulo de estrellas se reflejan entre sí en su diseño, mostrándonos que la creación misma es inteligente, codificada y tiene un propósito. No aleatoria o caótica, sino tejida con simetría, elegancia y significado, como si el universo siempre hubiera estado hablando en formas y frecuencias, esperando pacientemente que el observador recuerde su lenguaje, y así, la división entre ciencia y espíritu no es una guerra de opuestos, sino un malentendido nacido de las limitaciones de la percepción, pues una busca medir lo que se puede ver, mientras que la otra busca experimentar lo que se puede sentir. Y sin embargo, ambas, en sus profundidades más profundas, llegan al mismo horizonte, el reconocimiento de que la conciencia y el cosmos no son entidades separadas, sino reflejos uno del otro, que la mente humana sintonizada con la frecuencia correcta no es simplemente un pasajero en el universo, sino un participante en su desarrollo, capaz de resonar con los mismos patrones que dan origen a la forma. El científico lo llama el campo, el místico lo llama lo divino, el filósofo lo llama lo absoluto y el poeta lo llama amor, pero todos ellos apuntan a la misma realidad innombrable que da vida a las galaxias y a ti, recordándote que tu conciencia no es pequeña, frágil o accidental, sino que es la expresión directa de la misma inteligencia que talló las estrellas y puso los planetas en movimiento, y cuando comienzas a unir estos dos lenguajes, despiertas a una totalidad que disuelve la ilusión de la división y revela la verdad de que solo ha habido una corriente,
una conciencia, un campo, moldeándose sin cesar en infinitas formas. Y es aquí, en este punto de encuentro entre lo medible y lo místico, que empiezas a ver que tus pensamientos y sentimientos no son abstracciones sino frecuencias, que la coherencia entre ellos no es filosofía sino física, y que la alineación de tu estado interior es la ciencia de creación más profunda que jamás podrías practicar, porque cuando pensamiento, corazón y vibración convergen en una sola señal, el campo no se resiste, responde. Tu estado interior esculpe tu forma exterior, porque el mundo por el que caminas no es meramente un escenario en el que los acontecimientos se desarrollan aleatoriamente, sino un espejo que refleja la frecuencia de tu conciencia, moldeándose momento a momento según los patrones invisibles que llevas en tu interior, y cada pensamiento que piensas, cada emoción que permites, cada creencia que repites, se va tejiendo silenciosamente en el tapiz de tu experiencia, te des cuenta o no. Cuando un pensamiento surge dentro de ti, no es una chispa aislada, sino una vibración, y cuando ese pensamiento se carga con el combustible de la emoción, se amplifica en una frecuencia resonante que se mueve hacia afuera, en el campo cuántico, enviando ondas a través del océano invisible de posibilidades, y así, como las ondas sonoras crean patrones en la arena o el agua, tus pensamientos infundidos con sentimiento crean planos sutiles que el campo comienza a organizar en circunstancias, eventos y sincronicidades que hacen eco de la vibración que has transmitido. Es por esto que dos personas pueden transitar el mismo día y experimentar realidades completamente diferentes, porque una vive con la mente fracturada por el miedo y el corazón agobiado por la duda, mientras que la otra lleva coherencia entre pensamiento y emoción, y la realidad, siempre responsiva, se remodela en consecuencia, doblándose en resonancia con las señales que cada persona encarna, demostrando que la fuerza más poderosa que moldea tu vida no es el mundo externo sino el estado interno que mantienes consistentemente. La coherencia es la clave oculta, la alineación silenciosa entre mente, corazón y vibración, un estado en el que el pensamiento y la emoción ya no tiran en direcciones opuestas, sino que convergen en una única señal unificada, clara, enfocada e innegable, y es en este estado que el campo comienza a responder con precisión, como si la realidad misma reconociera la claridad de tu intención y se organizara a su alrededor para darle forma a lo que has elegido encarnar. Sin coherencia, tus pensamientos se dispersan como semillas lanzadas al viento, aterrizando sin orden, brotando sin dirección, produciendo resultados fragmentados que te dejan sintiéndote impotente y confundido. Pero cuando la coherencia está presente, esas mismas semillas se plantan en un suelo fértil, alineado con la intención, nutrido por la emoción y vibrando con claridad, y de ese suelo surge la forma manifestada que se siente menos como casualidad y más como destino, porque nació de la armonía de tu estado interior. Los místicos entendieron esta verdad cuando hablaban de la alineación del alma y el espíritu, y la ciencia lo confirma cuando mide los campos electromagnéticos del corazón y el cerebro sincronizándose en resonancia, revelando que la coherencia no es solo una experiencia mística, sino un fenómeno medible. Un estado donde los patrones de tu biología y los patrones del campo cuántico se reflejan entre sí, creando las condiciones para que la manifestación fluya naturalmente en lugar de ser forzada. Y así la invitación es simple pero profunda. Cuando te das cuenta de que tus pensamientos no son solo nubes pasajeras, sino corrientes creativas, y que tus emociones no son solo sentimientos, sino amplificadores de frecuencia, comienzas a entender por qué la coherencia es el puente entre lo invisible y lo visible, lo no formado y lo formado, y una vez que aprendes a mantener esta alineación, la manifestación deja de ser un misterio, y se convierte en el desarrollo natural de la vibración que has elegido encarnar. Y esto nos lleva al siguiente paso en el viaje, porque la coherencia no es solo un principio a comprender, sino un estado a vivir. Y cuando aprendes a entrar en ese estado deliberadamente, a mantenerlo con presencia y claridad, descubres el verdadero arte de la creación, donde la realidad ya no se siente aleatoria, sino que responde al ritmo más profundo de tu ser.
Entrar en coherencia es entrar en la puerta silenciosa donde el pensamiento, la emoción y la vibración ya no se mueven uno contra el otro, sino que fluyen como una sola corriente, y el camino hacia este estado no está pavimentado con esfuerzo o fuerza, sino con quietud, con respiración centrada en el corazón que aleja tu conciencia del ruido de la mente hacia el ritmo del cuerpo, y con gratitud que cambia toda tu frecuencia para alinearla con la energía de recibir, porque la gratitud no es simplemente una reacción a lo que ya tienes, sino una señal vibratoria al universo de que estás listo para lo que está por venir. Cuando permites que tu respiración se haga más lenta, cuando llevas tu atención al suave pulso de tu corazón, comienzas a suavizar las divisiones dentro de ti, y en esa suavidad surge la coherencia, porque el corazón y la mente, tan a menudo atrapados en conflicto, comienzan a armonizarse como dos instrumentos que afinan la misma nota. Y cuanto más te entregas a esta resonancia, más sientes que el campo a tu alrededor responde, no porque lo hayas forzado a obedecer, sino porque te has sintonizado con su ritmo, como un dial de radio que encuentra la frecuencia exacta donde la señal se vuelve clara. Lo que bloquea este estado, rara vez, es la ausencia de deseo, sino el peso del miedo, la distracción constante de una mente inquieta y el apego a los resultados que impiden que la vida fluya, porque el miedo dispersa la señal en confusión, la distracción debilita la frecuencia en estática y el apego ata tu intención en tensión, haciendo imposible que el campo responda con claridad. Y por eso la práctica no se trata de empujar más fuerte o intentar más, sino de disolver el ruido interior que distorsiona la transmisión de tu ser. Imagina la coherencia como el acto de afinarte como un instrumento, ajustando la vibración de tu estado interior hasta que resuene con claridad. Y en esa resonancia la estática se desvanece, la distorsión desaparece, y lo que emerge es una señal tan pura y tan alineada que la realidad no tiene más opción que responder, porque la manifestación no es el universo doblegándose a tu voluntad, sino el resultado natural de adecuar tu frecuencia a lo que ya quiere emerger a través de ti. Es por esto que cada tradición que ha buscado enseñar la creación ha hablado de silencio, meditación, oración o entrega, porque todas apuntan a la misma verdad, que la coherencia no la fabrica la mente, sino que se revela en la quietud más allá de ella, donde ya no luchas por controlar la realidad, sino que te alineas con la inteligencia que ha estado creando mundos desde antes de que llegaras. Y en esa alineación, la manifestación deja de ser esfuerzo y se convierte en el desarrollo sin esfuerzo de lo que siempre estuvo esperando nacer. Y entonces, la verdadera pregunta no es si eres capaz de crear, sino si estás dispuesto a estar lo suficientemente quieto, lo suficientemente agradecido, lo suficientemente presente para permitir que la coherencia se revele a través de ti, porque una vez que entras en este estado, aunque sea por un momento, te das cuenta de que la creación no se trata de fuerza, sino de resonancia, no de esfuerzo, sino de entrega. Y en esa entrega despiertas a la verdad más profunda, que el universo no se resiste a ti. Está esperando que te sintonices en armonía con lo que ya sabe que eres. Y cuando comiences a vivir desde esta coherencia, verás que el universo no responde al pensamiento disperso ni a las palabras vacías, sino a la vibración que llevas, a la resonancia que encarnas y a la claridad de la frecuencia que sostienes. Por eso el siguiente paso en este viaje es entender que el universo no está escuchando lo que dices, está escuchando lo que eres. El universo no escucha tus palabras de la manera que imaginas, pues no está escuchando el ruido del lenguaje, sino la transmisión silenciosa de tu ser, y a cada momento de tu vida estás enviando una señal que no se puede disfrazar, no se puede ocultar, y no se puede manipular con repeticiones vacías, porque a lo que responde el campo no son las frases que salen de tu boca, sino la frecuencia que irradia desde tu corazón, desde tus emociones, desde la vibración más profunda que estás encarnando en este mismo momento. Es por esto que las interpretaciones comunes de la ley de atracción han llevado a tantos a la frustración, porque repetir afirmaciones mientras se lleva dentro el miedo o la carencia solo amplifica la vibración de la ausencia.
Y no importa cuántas veces digas las palabras, el campo no está haciendo eco del sonido, sino de la resonancia debajo de ellas. Pues las palabras sin coherencia son como golpear un tambor que no produce sonido, movimiento sin música, expresión sin señal, y así el secreto no está en lo que le dices a la realidad, sino en lo que estás transmitiendo a través del estado de sentimiento en el que vives cada día. El sentimiento es el verdadero lenguaje de la creación, porque la emoción es energía en movimiento, la vibración cruda que da forma a los patrones de tu experiencia, y cuando tus sentimientos se alinean con tus pensamientos en coherencia, ya no estás solo pensando en la vida que quieres, estás vibrando en la frecuencia de esa vida, encarnándola antes de que llegue, transmitiéndola al campo como si ya fuera real, y el campo, siempre receptivo, comienza a cristalizar experiencias que resuenan con esa vibración, porque no mide el tiempo ni la distancia, simplemente refleja la señal que recibe. Piensa en tu vibración como el permiso para la vida que estás viviendo, porque la frecuencia que llevas establece los límites de lo que puede y no puede entrar en tu realidad, y no importa cuánto desees algo con tu mente, si tu vibración lo contradice, el campo no puede entregarlo, no porque te lo esté negando, sino porque no puede resonar con lo que no se está transmitiendo. Y entonces, cuando cambias tu estado interior, cuando realmente sientes la emoción de la abundancia, del amor, de la paz, antes de que llegue la evidencia, ya estás viviendo en la vibración de esa línea de tiempo, y el universo no tiene más remedio que responder de la misma manera. Y entonces la verdad profunda es que tu tarea no es convencer a la realidad con palabras, sino encarnar la vibración de lo que deseas vivir, pues cada momento que sientes gratitud, ya estás viviendo en resonancia con la recepción, cada momento que encarnas el amor, ya estás alineado con la conexión, cada momento que irradias paz, ya estás dentro de la realidad donde se despliega la armonía, y es esta encarnación, esta alineación vibratoria, la que lleva la fuerza creativa de la transformación. El universo no distingue entre sueño y recuerdo, entre imaginación y experiencia, solo lee la frecuencia que emites, y entonces la pregunta no es si tus palabras son convincentes, sino si tu vibración está alineada, si tu estado interior está transmitiendo la vida que anhelas o la ausencia de ella, y cuando realmente empiezas a sentir la diferencia, te das cuenta por qué las palabras sin sentimiento caen en saco roto, pero el sentimiento con coherencia da forma a mundos. Y esto nos lleva al obstáculo más profundo en el camino de la creación, porque incluso cuando entiendes la vibración, los patrones del pasado, el trauma, las creencias, los guiones inconscientes, siguen funcionando en segundo plano, moldeando silenciosamente tu frecuencia, y hasta que no los traigas a la conciencia, seguirán resonando en tu vida, manteniéndote cautivo en ciclos que no elegiste conscientemente. Tu vida nunca ha sido moldeada solo por las elecciones que haces conscientemente, porque debajo de la superficie de la conciencia hay programas más antiguos, códigos invisibles y patrones heredados que funcionan silenciosamente en segundo plano, y estos guiones no examinados, nacidos de experiencias pasadas, viejos traumas e identidades a las que una vez te aferraste para sobrevivir, continúan transmitiendo una frecuencia en el campo, esculpiendo realidades que se sienten repetitivas, familiares y sofocantes, incluso cuando tu mente consciente anhela algo diferente. La verdad es que tus creencias subconscientes son los arquitectos ocultos del sufrimiento repetido, escribiendo las historias de tus relaciones, tus oportunidades e incluso la forma en que te ves a ti mismo, y hasta que estas creencias salgan a la luz, seguirán dando vueltas como discos rayados, llevándote de nuevo a los mismos ciclos una y otra vez, no porque la vida sea cruel, sino porque la vibración no puede mentir, y las heridas no curadas del pasado todavía irradian al presente, diciéndole silenciosamente al universo qué crear en tu nombre. Piensa en cuántas veces te has preguntado por qué sigues atrayendo al mismo tipo de persona, por qué ciertos miedos siempre regresan, por qué el éxito parece solo desvanecerse, y date cuenta de que debajo de la superficie hay un guión que has estado siguiendo inconscientemente. Una historia escrita hace mucho tiempo por el dolor, por la duda, por la necesidad de protegerte, y aunque esa historia una vez te ayudó a sobrevivir, ya no te sirve ahora.
porque te mantiene atado a una identidad demasiado pequeña para la inmensidad de quien realmente eres. La conciencia es la luz que disuelve estos códigos ocultos, porque en el momento en que diriges tu atención hacia los patrones que te gobiernan, en el momento en que ves la repetición no como destino, sino como programa, creas espacio para la elección, y en ese espacio la vibración comienza a cambiar, porque una vez que un patrón se ilumina, ya no tiene el mismo control sobre ti, y lo que una vez se sintió como un destino irrompible comienza a revelarse como nada más que un eco inconsciente del que eres libre de avanzar más allá. No puedes cambiar la historia hasta que veas el guión que has estado siguiendo inconscientemente, porque el acto de ver es en sí mismo un colapso de posibilidad, la transformación de la sombra en claridad, y cuanto más te permitas presenciar tus viejos patrones sin juzgar, más comenzarás a desentrañar su control, porque la vergüenza y la resistencia los mantienen vivos, pero la conciencia infundida con compasión los disuelve de nuevo en la nada de la que vinieron, dejándote libre para transmitir una nueva frecuencia al campo. Esto no es obra de la fuerza, sino de la honestidad, no de la exigencia de borrar tu pasado, sino de la voluntad de afrontarlo con presencia, porque en el momento en que reconoces que no eres la identidad nacida de las heridas, sino la conciencia que las observa, el juego empieza a cambiar, y empiezas a reconocer que lo que una vez pensaste que era quien eres, es solo quien eras, un eco de supervivencia en lugar de una verdad del ser, una historia que llevaste en lugar de un destino que debes cumplir. Y a medida que aflojas tu control sobre esas viejas identidades, a medida que liberas la frecuencia del trauma pasado, a medida que permites que la luz de la conciencia reescriba el guión, te abres a la verdad más grande de tu existencia, que nunca se supuso que permanecieras atrapado en patrones, sino que despertaras como el observador de ellos. Y es aquí donde comienzas a descubrir el poder de dar un paso atrás, de presenciar sin apego, de convertirte en la conciencia silenciosa a través de la cual todos los patrones se disuelven, más allá de cada pensamiento, más allá de cada creencia, más allá de cada identidad que hayas llevado alguna vez. Hay una presencia que permanece intacta, un testigo silencioso que observa sin juzgar y sin apego, y esta presencia es la verdad más profunda de quién eres, porque no sube ni baja con las circunstancias, no se fractura bajo la memoria, y no se desvanece cuando la historia que cuentas sobre ti mismo se disuelve, porque estaba aquí antes de que la historia comenzara y permanecerá mucho después de que la historia termine. Cuando comienzas a descansar en esta conciencia testigo, desarmas la ilusión del yo como historia, la creencia de que no eres más que la colección de recuerdos, traumas e identidades acumuladas con el tiempo. Y en el simple acto de observar, te sales del guión, viendo los pensamientos no como órdenes, sino como nubes pasajeras, las emociones no como prisiones, sino como corrientes que se mueven a través del vasto cielo de la conciencia. Y con este reconocimiento las cadenas que una vez te ataron comienzan a caer, no porque la historia cambie inmediatamente, sino porque ya no confundes la historia contigo mismo. La quietud se convierte en la puerta, porque en la quietud descubres que cada pensamiento surge y se disuelve, cada sentimiento emerge y se desvanece, pero el que ve permanece intocado, inamovible, eterno. Y en este espacio reconoces que nunca estuviste atrapado, porque la prisión siempre estuvo hecha de identificación, la falsa creencia de que eres el pensamiento en lugar de aquel que lo observa surgir, la idea de que eres la ola en lugar del océano que la lleva. Y en el silencio regresas a tu verdadera identidad como la conciencia misma, ilimitada, espaciosa y libre. Y a medida que profundizas en este reconocimiento, te das cuenta de que el observador no es impotente, sino profundamente creativo, porque al dar un paso atrás, ya no alimentas los viejos patrones con la identificación, y en ese desapego pierden su peso, disuelven su control y vuelven a la posibilidad, lo que te permite entrar en la libertad de elegir de nuevo, no desde el miedo o la programación, sino desde la claridad de la presencia pura.
Y es en esta claridad que tu vibración se transforma, porque el observador no lucha contra la realidad, la moldea con el simple acto de notar. En el silencio descubres que nunca estuviste atrapado, porque la verdad de quién eres siempre ha estado más allá de la historia, más allá de la máscara, más allá de las ilusiones que llevabas, y en ese descubrimiento despiertas al poder de vivir no como el personaje de la obra, sino como el que observa, dirige y remodela la obra misma, la eterna conciencia de que la realidad siempre ha estado esperando encontrarte. No eres quien creías que eras. No eres el pequeño yo cosido a partir del miedo, la memoria y la expectativa. No eres la identidad frágil atada a historias pasadas. Y no eres el pasajero impotente que se mueve a través de un mundo predeterminado, porque eres el fallo que la realidad no pudo borrar, la prueba de que la conciencia precede a la creación, la anomalía inexplicable que revela la verdad oculta, que la conciencia misma es la fuente de la que fluye la realidad. En el momento en que aceptas esto, en el momento en que te reconoces a ti mismo como conciencia más allá de la identidad, todo el juego comienza a cambiar, porque la realidad ya no se siente como un peso que te presiona, sino como un campo que se dobla en respuesta a tu frecuencia, un lienzo viviente que espera los colores de tu vibración, y cada pensamiento con el que te alineas con el sentimiento, cada emoción que encarnas con coherencia, cada momento de atención que diriges con presencia, se convierte en la pincelada a través de la cual se pintan nuevos mundos, porque la realidad se dobla hacia donde fluye tu atención. Y entonces la invitación no es meramente a comprender esta verdad con tu mente, sino a encarnarla con todo tu ser, a entrar en la conciencia de que eres el observador, el creador, el error imborrable que se convirtió en destino, la presencia consciente que el campo mismo no puede ignorar. Y cuando vives desde este reconocimiento, ya no persigues la realidad, la generas, ya no esperas el destino, lo encarnas, ya no preguntas quién eres, te conviertes en la respuesta a través de la frecuencia que llevas. Este es el momento en el que la ilusión se disuelve, donde el velo cae, y donde despiertas a la verdad más profunda. Que no estás aquí por accidente, que no estás roto y que no eres impotente, porque eres la conciencia misma a través de la cual se mueve la creación, la falla eterna que demos. Que la realidad nunca podría estar completa sin ti y el universo mismo está esperando que entres en este poder. Así que deja que este sea tu despertar, deja que este sea el momento en el que dejes de vivir como un pasajero olvidado y comiences a vivir como el que elige mundos, porque la verdad siempre ha estado esperando, silenciosa, paciente, eterna, lista para que recuerdes que el fallo nunca fue un error, siempre fue la clave.